Anneliese Michel, un nombre que la Iglesia y la humanidad jamás olvidarán. Están a punto de conocer el exorcismo más escalofriante y famoso de toda la historia. Anneliese, una adolescente alemana, era una chica sana y tranquila que quería ser maestra para ayudar a transformar el mundo en un lugar mejor. Fue criada en un hogar totalmente religioso. Su madre, la cual quedó embarazada fuera del matrimonio y tuvo un aborto en 1948, 4 años antes de que naciera Anneliese, se cuenta que por tal pecado no solo asistió a su boda con un velo negro, sino que también llegó a grandes extremos educando a su hija, rechazando incluso las reformas de la Iglesia Católica. Asimismo, su padre también era creyente y consideró en algún momento convertirse en pastor. Además, 3 de sus tías eran monjas. Existe una teoría la cual atribuye su comportamiento desmesurado a estar endemoniada y al ambiente familiar. Sus seres queridos le habían inculcado que debía pagar por todos sus pecados. En el año 1968, su vida cambiaría por completo. Anneliese comenzaría a tener síntomas, y el primer aviso fue el comienzo de crisis terribles en las que se sacudía sin poder controlarse y adoptaba posturas difíciles de imaginar. Sus padres deciden buscar ayuda médica y la trasladan a la clínica psiquiátrica en Wolfsburg. Los médicos concluyen que Anneliese tiene epilepsia, la internan y empiezan un tratamiento de larga duración que no produciría ninguna mejora en el comportamiento de la joven. Anneliese, a causa de esto, se sumerge en una profunda depresión y cuando reza, empieza a ver sombras, oír voces que le ordenan y a tener visiones demoníacas. Ya en 1970, tras 2 años de sufrimiento en los que los medicamentos no producían ningún efecto, Anneliese empieza a sospechar que está poseída. Las visiones se intensifican, las convulsiones continúan y la joven se lo comenta a los doctores. Después de la tercera crisis, se le suministró un anticonvulsionante que no detiene sus ataques, pero hace que el cerebro pierda sodio produciendo falta de apetito. Pasado el tiempo, Anneliese ruega por un tratamiento espiritual y pide un exorcismo. La Iglesia se lo niega ya que no cumple con todos los requisitos y aconseja la búsqueda de ayuda médica. La pobre joven continúa entonces con el tratamiento. Los doctores le recetan pericaicina, un medicamento usado en esquizofrénicos, pero que resulta fatal en Anneliese, ya que le incrementa la cantidad de convulsiones. En 1973, las personas de su entorno empiezan a creer que la joven está endemoniada. La chica se rehúsa a acercarse a las imágenes cristianas. No quería beber agua bendita, generando además un aroma podrido. Fue entonces cuando el pastor Ernst Alt, después de estudiar el comportamiento de la joven por un tiempo, asegura que ya hay que exorcizarla y pide permiso correspondiente al obispo de Wolfsburg. La petición es denegada y se le aconseja a la joven seguir un estilo de vida religioso para tener paz de espíritu. Para que la Iglesia Católica proceda a realizar un exorcismo, el paciente debe presentar una serie de síntomas de posesión. La persona debe huirle a los objetos religiosos, presentar sansonismo, es decir, tener una fuerza sobrehumana. Asimismo, debe demostrar xenoglosia, la cualidad de hablar en lenguas muertas o idiomas que no sabría. La conducta de la joven empeora. Se niega a comer la comida que le presentan. En su lugar come arañas, moscas y carbón. Duerme en el suelo, bebe su propia orina, grita por horas, destruye los objetos religiosos y se golpea a sí misma. Agrede
y devela los secretos de todos los miembros de su familia, atacando sus puntos más débiles, además de golpearlos y morderlos. En septiembre de 1975, el obispo de Wurzburg, Joseph Stank, al cobrar conciencia de la gravedad de la situación de Anneliese y los síntomas que presenta, decide asignar al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt para que procedan con el exorcismo. Lo más alarmante era que la chica afirmaba que estaba poseída por varios seres oscuros. Aseguraba que en su ser se encontraba Lucifer, Judas, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, el cual fue un sacerdote francés con un abominable registro de actos en el siglo XVI. Después de la aprobación del obispo, Renz y Alt procedieron a realizar 67 exorcismos durante 10 meses. Cada sesión supuso un deterioro, tanto físico como mental, en todos los involucrados, ya que duraban aproximadamente 4 horas. En ocasiones, los ataques de Anneliese eran tan violentos que necesitaba la fuerza de más de 3 hombres para poder controlarla. La pobre chica perdía el conocimiento cada vez con mayor frecuencia y se negaba a ingerir alimento. Sus rodillas se rompieron a causa de las 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones. Poco a poco su salud se deterioraba más. Tenía la nariz y los dientes rotos, numerosas heridas y presentaba síntomas de desnutrición. En noviembre de 1973, Anneliese empieza a ingerir Tegretol. Esta medicina, según las normas básicas de la psiquiatría actual, no puede ser recetada a mujeres en edad de concebir, ya que perjudica gravemente los glóbulos rojos. Además, el Tegretol tiene como efectos secundarios fiebre elevada, carencia de oxígeno en la sangre, disminuyendo la conciencia ante los estímulos externos. Se tiene registro de que Anneliese tomó esta medicina diariamente, incluso en los días próximos a su muerte. En sus últimos días con vida, Anneliese confiesa haber experimentado varias visiones en las que la Virgen le daba un mensaje. Ella puede librarse de los demonios o ser la prueba de la existencia de lo diabólico. Anneliese dice a sus allegados que la fecha de su liberación sería el 1 de julio. El 30 de junio de 1976, Anneliese sufre neumonía. No tiene fuerzas para moverse siquiera y pide la absolución de los sacerdotes. Su madre graba su despedida. La joven le dice: «Mamá, estoy muy asustada». Anneliese Michel falleció el 1 de julio tal y como ella dijo. No quiero ni imaginar lo que los allegados presenciaron, sintieron, experimentaron a través de estos sucesos. Traumas de por vida quizás. Este fue el exorcismo más famoso y terrorífico registrado en la Iglesia Católica. Esperemos nunca volver a presenciar algo así.